Las redes neuronales artificiales son un tipo de modelo de Machine Learning bioinspirado, es decir, que tratan de emular algún comportamiento de la naturaleza. En el caso particular de las redes neuronales artificiales, estas tratan de emular el comportamiento de las redes neuronales biológicas. Aunque en la práctica no son muy parecidas, sí siguen tres principios fundamentales. El primero de ellos es que están basadas en unidades básicas sencillas, que son capaces de llevar a cabo tareas simples. El segundo es que utilizan múltiples de esas unidades básicas, todas ellas en paralelo, para poder resolver problemas más complejos. Y el tercero es que involucran elementos no lineales, lo que le da mayor capacidad de modelamiento al sistema. Para poder comprender cómo funciona una red neuronal artificial, es necesario darle una mirada a la unidad básica de las redes neuronales biológicas, que es la neurona. La neurona es un tipo de célula muy particular que tiene dos tipos de conexiones. Una serie de conexiones que se llaman dendritas, que están alrededor del núcleo, y otras conexiones que están al final del componente que se conoce como axón. La particularidad de estas conexiones es que la neurona recibe información del exterior o de otras neuronas a través de las dendritas y entrega información a otras neuronas a través del axón. Es decir, el flujo de la información en una neurona siempre va, en el caso de la imagen que tenemos en el notebook, de izquierda a derecha. Adicionalmente, la neurona solo tiene dos tipos de respuestas. La neurona o se activa frente al estímulo que está recibiendo o no se activa, es decir, entrega en términos de información un valor de 1 o un valor de 0. En las redes neuronales artificiales, la implementación de la neurona se hace a través de un algoritmo conocido como el perceptrón, que está representado en este diagrama. Si observamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que las conexiones al exterior están representadas por los círculos azules, es decir, estas son las que emulan las conexiones de las dendritas, y la conexión del axón es la conexión que está al final, que hemos etiquetado con la palabra salida. La operación que realiza el perceptrón es muy sencilla, es en realidad una suma sopesada de las entradas, es decir, a cada una de las entradas se les asigna un peso y la operación interna consiste entonces en una suma sopesada de ellas. Vamos a tener entonces internamente la operación W1 multiplicado por X1 más W2 multiplicado por X2 más las otras diferentes variables de entrada hasta alcanzar la variable WD por XD. No podemos dejar de lado también el término independiente del polinomio, el término W0. Entonces, en este caso, entonces más W0. Y una vez hemos realizado esta operación, la operación siguiente del perceptrón lo que hace es preguntar si el valor resultado de esta suma es mayor o igual que 0. Si esa condición se cumple, entonces el perceptrón devuelve un 1 y en caso contrario devuelve entonces un 0, retorna un valor de 0. Es importante tener en cuenta aquí el valor que toma el término independiente. ¿Por qué razón? Si ustedes observan, si pasamos este término independiente al lado derecho de la desigualdad, nos vamos a dar cuenta que el término independiente va a ser el umbral a partir del cual el perceptrón va a tomar la decisión de si se activa o no se activa, con relación a el resultado de la operación de la suma sopesada de sus entradas. Entonces, si el valor de esta suma es mayor o igual a menos W0, entonces el perceptrón se va a activar. Eso quiere decir que todos los perceptrones deben tener un término independiente, deben de tener un peso W0. La función que tenemos aquí al final, que corresponde en este caso a la función signo, que está asignando un valor de 1 o un valor de 0, dependiendo de si el argumento es positivo o negativo, se conoce en el argot de las redes neuronales artificiales como función de activación. Y es la función que agrega el componente no lineal a la red. Sin embargo, esta función de activación tipo signo tiene un problema, y es que es una función discontinua. Vamos a ver más adelante que para poder hacer el entrenamiento de la red necesitamos tener una función continua que nos permita entonces utilizar un algoritmo de entrenamiento
basado en técnicas de optimización por gradiente. El modelo de perceptrón que acabamos de describir nos permite entonces resolver tareas de clasificación sencillas, en las cuales un objeto de entrada que está descrito por un conjunto de variables x1 xd, el modelo tiene la capacidad de asignarle un valor de 1 o un valor de 0. Podemos ver que entonces la salida del perceptrón la podemos representar como está en esta expresión, la suma del polinomio, en este caso, la suma de cada uno de los términos w sub i por x sub i, teniendo en cuenta que el polinomio lo comenzamos desde 0. Para el caso del valor igual a 0, el valor de x sub 0, que sería el valor de la variable 0, que en realidad no existe porque no hace parte del conjunto de variables que describen al objeto, se asume como 1. De esa manera, podemos tener en una misma expresión, en esta misma suma, todos los elementos del polinomio. Si tenemos en cuenta que cada uno de los términos del polinomio los podemos representar en realidad como dos vectores, donde tenemos el vector w, que contiene a cada uno de los términos del polinomio, cada uno de los pesos del polinomio hasta wd, incluyendo a w0, y que x, que sería una muestra en específico, también en esencia es un vector, x1, x2 hasta xd, y le agregamos el valor de 1 al final para que se multiplique con w0, podemos darnos cuenta que la expresión que tenemos aquí adentro, esta suma, también puede ser igual a la multiplicación matricial entre el vector w transpuesto por el vector x. Y de esa manera entonces podemos simplificar la expresión de salida del perceptrón como la función signo de w transpuesto por x. El entrenamiento del perceptrón consiste entonces en estimar el conjunto de parámetros w. Para poder hacer ese entrenamiento, necesitamos entonces, como en cualquier otro modelo de aprendizaje, definir una función de costo o un criterio que queremos que el modelo resuelva y un algoritmo que nos permita entonces aplicar ese criterio, esa función de costo, para estimar los valores de los parámetros del modelo, en este caso los pesos del polinomio. Este modelo en particular, el modelo de perceptrón, es en esencia muy parecido a un modelo que se conoce en estadística o machine learning como la regresión logística, y en esencia su única diferencia es que en el caso de la regresión logística se reemplaza la función signo por una función logística que está dada por esta expresión y que tiene esta forma. Como ustedes pueden observar, es en esencia una aproximación de la función signo que va entre 0 y 1, pero es continua. En el caso del perceptrón, y para poder utilizarlo dentro de las redes neuronales, va a ser necesario que se reemplace también la función signo por una función de activación, que puede ser la función sigmoidal, o veremos más adelante que existen otras posibilidades. Pero en todo caso se necesita una función continua que nos permita entonces utilizar un algoritmo de entrenamiento basado en gradiente. La función de costo de una regresión logística se conoce como la función de cross-entropía, que está dada por esta expresión que tenemos en este momento en el notebook. Esta función proviene de aplicar el criterio de máxima verosimilitud a una distribución Bernoulli, pero no vamos a entrar en esos detalles. Ustedes en la plataforma tienen un material de apoyo donde se explica muy bien a partir de dónde se puede derivar esta expresión. Vamos a analizar en este momento de manera intuitiva qué es lo que esta función de cross-entropía nos permite medir, y de esa manera entonces cómo es que esa función la podemos usar como criterio de entrenamiento o función de costo dentro del problema de entrenamiento del perceptrón. Para comprender el funcionamiento de la función de costo cross-entropía, tenemos entonces que partir de que normalmente en cualquier problema de aprendizaje tenemos un conjunto de datos de entrenamiento que vamos a llamar D, que está compuesto de parejas de variables xt, donde x corresponde al vector que contiene todas las variables de entrada de una muestra específica y t su correspondiente valor de salida o target. En este caso entonces este conjunto D nos está representando en total ns muestras, desde j igual a 1 hasta ns, es decir, tenemos ns parejas de muestras con sus variables de entrada
y sus variables de salida. Recuerden que estamos hablando de un problema de aprendizaje supervisado. La variable de salida en este caso, para un problema de clasificación binario, es una variable que va a tomar dos posibles valores, o 0 o 1. A partir de eso, entonces, podemos analizar la función de costo de crossentropía. Vemos entonces que al interior de la sumatoria tenemos dos términos. El primer término va a estar activado cuando el valor de t sub j sea igual a 1, es decir, cuando la muestra xj pertenezca a la clase 1. El término de la derecha se va a activar cuando el valor de t sub j sea igual a 0, es decir, cuando la muestra xj pertenezca a la clase 0. Para poder entender entonces qué está midiendo la función de crossentropía, tenemos que recordar cómo es la función logaritmo. Entonces, si recuerdan, la función logaritmo es una función que tiene más o menos esta forma. Se acerca a menos infinito o converge hacia menos infinito en el 0, pasa por 0 cuando el valor del argumento es igual a 1 y toma esta forma en la medida en que se hace positivo el valor de su argumento. Entonces, vamos a analizar el primer término. Tenemos entonces que si la muestra es clase 1, entonces tenemos que realizar la operación W transpuesto por XJ. En el caso ideal, en el que el sistema lo esté haciendo bien para algún valor de W, entonces si la muestra es clase 1, este valor debería ser un valor positivo grande. Si es un valor positivo grande, eso significa que la función g de W transpuesto X, recuerden que en G es la función sigmoidal en este caso, la evaluación de la función sigmoidal en W transpuesto XJ nos va a dar como resultado un valor de 1, porque el valor de su argumento es un valor positivo grande. ¿Eso qué significa? Cuando calculemos el logaritmo de este valor, el logaritmo de 1 nos va a dar igual a 0, y eso lo que nos está diciendo es que el sistema no está cometiendo ningún error. Claro, no está cometiendo error porque el valor esperado a la salida es un valor de 1 y el resultado de evaluar la función sigmoidal dentro del polinomio nos da un valor de 1, es decir, el valor que estamos esperando. Por eso decimos que el sistema no está cometiendo ningún error. Si por el contrario, el valor de W transpuesto XJ nos llega a dar un valor negativo, entonces tendremos que G de W transpuesto XJ nos puede dar un valor aproximadamente de 0 o cercano a 0. Y el logaritmo de ese valor nos va a dar un valor que se acerca a menos infinito. Miren que hay un signo negativo al comienzo de la función de crossentropía. Ese signo negativo va a convertir el negativo de menos infinito en un valor positivo. ¿Qué nos está diciendo en este momento la función de costo? Que el sistema está cometiendo un error grave para esa muestra. ¿Por qué? Porque la muestra es clase 1 y el sistema está entregando un valor de 0. Si hacemos una analogía de ese comportamiento con el segundo término, entonces veremos que cuando t sub j vale 0, entonces esto es 0, 1 menos 0 da 1, este término nos da 1, y entonces se activa esta segunda parte. Como t sub j vale 0, todo este término se desactiva. Y tendremos entonces el logaritmo de 1 menos g transpuesto de xj como el término a analizar. En este caso entonces, si W transpuesto por XJ toma un valor positivo grande, positivo por lo menos, tendremos que G de W transpuesto XJ va a tender a 1 y la expresión que está dentro del logaritmo, en este caso que es 1 menos G, va a dar aproximadamente 0. Entonces vamos a tener nuevamente entonces el logaritmo de 1 menos 1, que eso es 0, y eso va a tender a darnos el valor menos infinito. Es decir, nos está diciendo que el sistema está cometiendo mucho error. ¿Por qué? Porque la clase real es 0, pero el sistema nos está entregando un valor de 1. Si por el contrario, el valor de W transpuesto J nos da un valor negativo,
G de W transpuesto XJ nos va a dar un valor aproximadamente de 0. Aquí tendremos entonces el logaritmo de 1 menos 0 y eso nos dará 0. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no está cometiendo ningún error porque la clase real es 0 y el sistema nos está devolviendo un valor correcto. Algún valor intermedio entre, digamos, sin ser muy negativo o muy positivo, nos va a dar valores diferentes de 0, en este caso del nivel de error, entre menos infinito y 0. El rango de valores posibles que va a tomar esa función es este, en el lado negativo, pero recuerden que tenemos un signo negativo al comienzo de la función que invierte el valor de la expresión. Adicionalmente, normalmente le agregamos un coeficiente 1 sobre n sub s al comienzo de la expresión y entonces lo que estamos calculando es el promedio de los valores de error para todas las muestras, desde la muestra j igual a 1 hasta la muestra ns del conjunto de datos. Esta función, como ven, lo que está haciendo es medir el error de clasificación porque nos da un valor de 0 cuando el sistema lo hace bien y un valor positivo en la medida en que el sistema está cometiendo un error. Entre más alejado esté la muestra que estamos evaluando del plano definido por la función W transpuesto X, este plano es la función W transpuesto X, entre más alejada esté la muestra de esa frontera, mayor será el valor, sea positivo o sea negativo. Y por lo tanto, más cercano a 1 me dará el valor de respuesta de la función sigmoidal en este caso y más cercano a 0 me dará en este caso. De esa manera entonces yo puedo medir incluso diferentes valores, un rango de valores de error. Es decir, si la muestra está cercana a la frontera, el sistema no me da en ningún caso ni un valor no me da un valor de 1 o no me da un valor de 0, entonces me da algún nivel de error. Eso ayuda a que, aunque la función esté clasificando perfectamente algunas muestras, aún trate de moverse de tal manera que se aleje de las muestras verdes hacia el centro y se aleje de las muestras rojas hacia el centro.